Hay momentos en los que el mayor peligro para la iglesia no es la persecución, sino la falta de discernimiento. Escuchen bien, yo creo que eso es precisamente lo que estamos viviendo en este momento. En los últimos días se ha hecho viral una supuesta profecía de un jovencito llamado Jesús López. En sus redes sociales aparece como Jesús López el servidor, donde él hace una aparente profecía sobre Venezuela. Miles de personas aseguran que lo que él dijo era una palabra de Dios porque después de haber sido pronunciada ocurrieron 2 terremotos. Veamos el video a continuación para evaluar. Sí, dice el Señor: estoy decepcionado de todos sus actos inmorales. Ante mi presencia estoy muy enojado por alojar fuego extraño en mi altar. Yo uso a este siervo para que sean advertidos y no se pierdan a los acontecimientos. Primero llegará la persecución a la iglesia en el pueblo de Venezuela para probar su fidelidad en mí. Luego llegarán 2 terremotos que sacudirán al país de forma trágica. Y se levantarán grandes bestias que consumirán el pueblo de Venezuela por su soberbia y su idolatría en mis altares. También habrá un derramamiento de sangre para aquellas personas que maldijeron mi nombre y el de mis servidores. Por culpa de su falta de empatía por el que necesitaba, serán juzgados sus actos uno por uno. Bien, como cristianos no podemos evaluar una profecía por el impacto que genera ni por la cantidad de personas que la comparten. Deberíamos evaluarla única y exclusivamente por el único estándar infalible que Dios dejó: las Escrituras. Mi intención con este video no es atacar a este joven, Jesús López. No tengo nada personal contra él, no lo conozco. No me mueve el deseo de desacreditarlo ni de ganar una discusión. Si él ama al Señor, deseo que Dios lo bendiga, lo corrija cuando sea necesario y lo siga formando igual que como hace conmigo y con cualquier creyente. Pero precisamente porque amo la iglesia, creo que tenemos la obligación de hablar cuando el discernimiento comienza a ser reemplazado por la emoción. Miren, hermanos, vivimos en una época o en una generación que confunde lo viral con lo verdadero. Si un video emociona, se comparte. Si alguien habla con seguridad, le creemos. Si algo coincide con un acontecimiento, entonces inmediatamente se concluye que fue una revelación divina. Pero ese jamás ha sido el método bíblico para reconocer a un profeta. La Biblia nunca nos enseña a correr detrás de las experiencias. La Biblia nos enseña a examinarlas, nos enseña a probarlas y nos enseña a someterlas al juicio de la palabra de Dios. Según esa profecía, no solamente se anunciaban terremotos, también se hablaba de una persecución contra la iglesia en Venezuela antes de esos acontecimientos. Y aquí es donde debemos detenernos un poco. Una profecía no puede evaluarse seleccionando únicamente la parte que aparentemente coincidió. Si Dios revela una secuencia de acontecimientos, esa secuencia completa debe cumplirse. No podemos ignorar los elementos que no ocurrieron y celebrar únicamente el que sí parece haber ocurrido. Eso no sería discernimiento, sino más bien sería escoger la evidencia que nos confirma a nosotros lo que queremos creer. Entonces, permítanme poner un ejemplo. Imagínense que yo dijera en este momento: Dios me mostró que mañana habrá una fuerte crisis económica, un apagón, una persecución abierta y luego un terremoto. Supongamos que al día siguiente, a la mañana siguiente, únicamente ocurre el apagón. ¿Eso probaría que Dios realmente me habló? Por supuesto que no. Lo único que demostraría es que una parte de lo que yo dije coincidió con la realidad. Pero una coincidencia parcial nunca convierte automáticamente una profecía en verdadera. Si nosotros aceptamos ese criterio, entonces cualquiera podría lanzar varias predicciones, esperar que suceda una sola y luego presentarse como un profeta de Dios. Por eso me preocupa que muchos creyentes estén cambiando el criterio bíblico por el criterio de las redes sociales. En internet basta con que un clic de 30 segundos impresione para que miles de personas dejen de cuestionarse y vayan detrás de cualquier cosa. Miren, Dios nunca nos ha prohibido hacer preguntas. Al contrario, nos mandó a examinarlo todo. La fe bíblica no es credulidad. La fe bíblica también es discernimiento. Deuteronomio 18. Ahí encontramos uno de los principios bíblicos más importantes sobre este tema. Dios establece allí que cuando alguien habla en su nombre, esa palabra debe cumplirse. El texto no dice que basta con acertar una parte, ni que es suficiente con acercarse a los hechos.
El estándar de Dios siempre ha sido mucho más alto que el estándar de los hombres. Cuando Dios habla, su palabra permanece firme porque Él no improvisa, no calcula probabilidades y nunca se equivoca. Ahora bien, algunos dirán, pero la Biblia dice que no debemos menospreciar las profecías. Y sí, tiene mucha razón. Eso está escrito en 1 de Tesalonicenses capítulo 5. Pero muchas veces citan solo la mitad del pasaje, porque inmediatamente después Pablo añade, examinarlo todo y retener lo bueno. Es decir, no debemos despreciar las profecías, pero tampoco debemos aceptarlas sin examinarlas. La Biblia rechaza tanto el escepticismo absoluto como la ingenuidad absoluta. El creyente maduro escucha, analiza, compara con la Escritura y recién entonces llega a una conclusión. Lo mismo enseña 1 de Juan capítulo 4 cuando dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Es interesante que el apóstol no dice, crean todo lo que suene espiritual. Tampoco dice, rechacen todo. Solo dice, prueben. Ese es el equilibrio bíblico que muchas veces estamos perdiendo. Además debemos distinguir entre una advertencia general y una profecía específica. La Biblia anuncia tiempos difíciles, engaños, apostasía y sufrimiento para toda la humanidad. Esas son verdades generales reveladas por Dios. Pero cuando alguien afirma haber recibido una revelación específica con una secuencia concreta, esa afirmación debe ser evaluada exactamente en esos términos. No podemos convertir después de una declaración específica en una advertencia simbólica solamente para evitar reconocer que no se cumplió como fue anunciada. Así no son las cosas. Yo quiero decir algo con mucho respeto. En ocasiones el deseo de ver milagros y profecías es tan grande que algunos creyentes terminan bajando el nivel de exigencia bíblica. Ya no buscan si la palabra realmente se cumplió, buscan cualquier detalle que les permita decir que sí se cumplió. Pero ese no es el amor por la verdad que las Escrituras nos enseñan. Dios no necesita de nuestra ayuda para defender su palabra. Si una profecía realmente viene de Él, se sostendrá sola. No hará falta reinterpretaciones, acomodarla o completar las piezas después de que los acontecimientos han sucedido. Mi preocupación en este momento no es Jesús López. Mi preocupación es la iglesia. Porque una iglesia que deja de discernir termina siguiendo a cualquier voz que hable. Y cuando eso sucede, las experiencias personales o las emociones comienzan a ocupar el lugar que solo le corresponde a la palabra de Dios. Y de ahí nacen los abusos espirituales, las falsas expectativas y las desilusiones de muchos creyentes sinceros. Por eso, antes de compartir una supuesta profecía, antes de emocionarte porque un video se hizo viral o porque alguien habló con mucha seguridad, hagamos lo que la Biblia manda, examinémoslo todo. No permitamos que la emoción sustituya el discernimiento. No permitamos que la popularidad sustituya a la verdad. Y no permitamos que nuestra confianza descanse en la capacidad de un hombre para predecir acontecimientos. Nuestra confianza debe descansar únicamente en Jesús y en la autoridad infalible de su palabra. Porque las modas pasan, los videos virales pasan, los supuestos profetas pasan, pero la Biblia, la palabra del Señor, permanece para siempre.